Vladimir Putin aprieta las tuercas. El máximo dirigente ruso ha hecho un llamado que pone a temblar a todo el occidente y prepara, al parecer, el golpe definitivo para derrotar militarmente a Ucrania, que no es otra cosa que la hecatombe para todo el occidente colectivo. Rusia busca, al acercarse el invierno boreal, una victoria militar fulminante que le baje el telón definitivamente a la hegemonía occidental. En Washington, Bruselas y Kiev no lo pueden creer. La victoria de Rusia luce cercana. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha exigido a los ingenieros militares de su país acelerar la producción de los temibles drones kamikaze, Kuf y Lancet rusos que le han hecho la vida de cuadritos al ejército ucraniano y han causado sensibles pérdidas en sus infraestructuras militares clave. Los productores me prometieron aumentar la producción de drones. Lo están cumpliendo, pero hay que aumentarla aún más, afirmó el jefe de Estado ruso. En una reunión celebrada con los altos jefes del consorcio militar Kalashnikov, Putin le mandó un duro mensaje a Kiev y a Occidente. Nuestra industria militar no se detiene. En un encuentro donde compartió con el director ejecutivo de la corporación Rostec, Putin agradeció el esfuerzo de los ingenieros y productores militares de la Federación Rusa que han hecho un esfuerzo sobrehumano en mantener al día los pertrechos militares de las Fuerzas Armadas que combaten en el teatro de operaciones de Ucrania. El anuncio del presidente ruso se da en el marco de un nuevo avance en lo profundo del frente ucraniano de sus tropas. De hecho, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, el ejército del oso avanzó otros 3 kilómetros en un sector del frente de un ancho de 11 kilómetros en la provincia de Kharkov. En las últimas 3 jornadas, el avance de las fuerzas rusas fue de más de 3 kilómetros de profundidad en Kharkov, reza el parte castrense en la última jornada. De igual forma, el portavoz de defensa, Igor Konashenkov, anunció que el avance se realizó sin pérdidas en hombres y equipos para los rusos. Pero no todo queda allí. Las autoridades ucranianas informaron de un ataque letal contra estructuras militares por parte del ejército ruso en la ciudad de Kherson, donde misiles y drones impactaron varias estructuras defensivas del ejército de Ucrania. En una jornada llena de nuevos descalabros para Kiev, el ministro ruso de Defensa también informó de la neutralización de instalaciones militares en la ciudad de Pokrovsk. Automáticamente, las autoridades ucranianas condenaron las acciones letales del ejército ruso, afirmando que habían sido atacadas instalaciones civiles. Es necesario tener paciencia en cuanto a los avances de la contraofensiva, afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, luego de la ofensiva de Rusia sobre varios objetivos ucranianos. De igual manera, comienza a notarse el nerviosismo de Kiev, que observa cómo la cosa se le complica día tras día. Y es que no solo no pueden contener los ataques rusos. Las autoridades de la Federación informaron el derribo de un dron ucraniano en la región rusa de Kaluga mediante complejos sistemas de defensa electrónica que convirtieron el artefacto ucraniano en polvo cósmico. De hecho, las acciones de Rusia pueden ser calificadas de proeza ya que se ha enfrentado no a Ucrania, sino a todo el aparataje militar de Occidente colectivo. Para certificar esta proeza en hechos verídicos, citaremos a los propios voceros del ejército ucraniano y a los comandantes de la OTAN. Veamos. Nos dice el comandante operacional del ejército de Ucrania, Valery Zaluzhny, antes de la contraofensiva de sus tropas, lo siguiente. Necesito recursos. Puedo calcular 300 tanques, 600 vehículos de combate de infantería, 500 obuses. No hablo de F-16 para avanzar exitosamente 84 kilómetros en el frente. Pues complacido, Occidente dotó a Ucrania de tal pedimento. Más de 50 días después del inicio de la contraofensiva, el resultado es el siguiente. Las pérdidas del enemigo se centran en alrededor de 460 vehículos, entre tanques y otros carros de combate, con más de 200 piezas de artillería destruidas, solo en la contraofensiva, hizo balance el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
aunque Zaluzhny no habló del número exacto de efectivos necesarios para desplegar su contraofensiva. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó la monumental cifra de 46.000 vidas perdidas de efectivos ucranianos, solamente durante el tiempo que ha durado la contraofensiva. La cifra no ha sido desmentida por ninguna instancia ucraniana. El que calla, otorga. Scott Ritter, ex consejero del ejército estadounidense y funcionario de sus servicios de inteligencia, asegura que Ucrania recibió, amén de las declaraciones de funcionarios de Kiev sobre la carencia de instrumentos bélicos, la cantidad que el jefe castrense ucraniano nos dijo. Además, todo eso bajo la estrecha colaboración del comando de la OTAN. Además, Ritter afirma que las Fuerzas Armadas ucranianas habían sido entrenadas bajo los más modernos programas de capacitación de que dispone el Occidente colectivo, que por sí solo constituirán un ejército moderno, capacitado e indetenible para el ejército ruso. Dejemos que el amigo Ritter nos relate el punto. Los mandos ucranianos y sus socios de la OTAN creían que la clave de la victoria consistía en enfrentar a unas fuerzas ucranianas ultramodernas con unas tropas rusas cuyo entrenamiento y moral eran inferiores, dijo. Pero una cosa es planearlo y otra es hacerlo, agregamos nosotros. Se hizo creer a los soldados ucranianos que las tropas rusas asignadas a estas unidades huirían o se rendirían a la primera señal de combate serio, concluye el analista de inteligencia estadounidense. Es decir, en Occidente nadie se imaginaba el golpe que les vendría al subestimar la maquinaria militar rusa y la moral de sus efectivos. Un informe de la cadena rusa Sputnik da este parte de las pérdidas. 43.000 efectivos caídos, 4.900 unidades de armamento diverso, que incluye 26 aviones, 9 helicópteros, 1.800 vehículos de todo tipo, 30 Leopard alemanes, 7 tanques AMX-10 francés y 21 vehículos Bradley estadounidenses, se lee. Todo esto nada más en la contraofensiva. Pero el parte tétrico sigue. 747 obuses y morteros incluidos, 75 sistemas de artillería M777 estadounidenses, 84 obuses autopropulsados aportados por Polonia, Estados Unidos, Francia y Alemania. En fin, un desastre mayúsculo en todos los órdenes militares para Kiev y los comandantes de la OTAN. Además, las tácticas que están empleando los ucranianos llevan a una mayor destrucción y pérdidas de vidas, concluye la terrorífica investigación de la cadena rusa. En todo caso, las tácticas son del Occidente colectivo, que defienden su hegemonía hasta el último ucraniano. Denis Manturov, viceprimer ministro ruso encargado de defensa, dijo: desde principios de este año, se están produciendo muchos tipos de armas y de equipos militares especiales en unas proporciones muy superiores a las del año pasado. De hecho, el funcionario agregó que solo en municiones, Rusia produce en un solo mes todas las que produjo en el año 2022. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, secundando las declaraciones de su colega, afirmó que la ventaja estratégica de su país ha sido un continuo e indetenible flujo de suministros de equipos militares, cuestión que ha permitido a Moscú vencer en el teatro de operaciones al Occidente colectivo. Siendo así, es fácil comprender los resultados en el terreno de enfrentamiento. Rusia se ha tomado muy en serio este conflicto, sin dudas, porque sabe que su existencia depende de ganar el pleito. Como en antiguos enfrentamientos con las potencias occidentales, Moscú ha mostrado una capacidad que no puede ser calificada de otra manera, sino de proeza militar. Siendo así, la maquinaria bélica de Rusia está aceitada. En contraste, el aparataje militar occidental ha sido superado en efectividad, reposicionamiento, letalidad y, más importante aún, en capacidad combativa. Decía Napoleón Bonaparte que la alta moral de un ejército hará a sus miembros invencibles. Kiev lo está viviendo en carne propia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.